buenas noches, bienvenidos a nuestra rema, a nuestro encuentro divisional. Hoy enviamos un saludo muy especial a cada uno de los involucrados de nuestra división, dándole gracias a Dios por sus vidas, pidiéndole a Dios y orando a Dios para que cada día les proteja, les sustente, pero también cada día crezcamos en el conocimiento de Dios. Hoy vamos a iniciar este maravilloso tiempo como debe ser. Vamos a hacer nuestra oración, nuestro tiempo de alabanza, y quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 16:7, que nos invita a bendecir a Dios. Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y quiero invitarlos a que ahí cerremos nuestros ojos y nos acerquemos delante de Dios en este tiempo. Le rindamos a Él nuestro corazón, le rindamos a Él nuestra vida, aun si hay alguna situación que le perturba, que le preocupa, que le ha generado estrés, ansiedad. Yo quiero invitarle a que la dejemos en el altar del Señor. Y mientras la dejamos en el altar del Señor, le demos esta orden a nuestra alma. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Padre, porque hoy necesitamos, Señor, que nos enseñes, porque hoy necesitamos, oh Dios, que penetres a lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, y hagas la obra perfecta y maravillosa que solo tú puedes hacer, oh Dios, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy levantamos, Señor, nuestras manos a ti en señal, oh Dios, de que hemos decidido alabarte, de que te reconocemos en cada área de nuestra vida. Y hoy, Papá de los cielos, queremos bendecir tu nombre, exaltarte, oh Dios, por todas tus maravillas, por todas las misericordias que tú has derramado a nuestro corazón.
has hecho por mí, que sin merecer me has amado. ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice alma mía al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía todos los días. Me alegraré en tu amor. ¿Cómo ignorar tus detalles de amor si son nuevos cada día? ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice alma mía al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía todos los días. Me alegraré en tu amor. Me alegraré en tu amor sin condición. Quiero entregarte el corazón a ti. Bendice alma mía al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía todos los días. Me alegraré en tu amor. Me alegraré en tu amor. En tu amor sin condición. Yo quiero entregarte el corazón a ti. Yo quiero entregarte el corazón a ti. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Padre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y hoy estamos agradecidos, oh Dios, porque has sido bueno, Señor, porque has sido fiel, porque tu bondad, Señor, tu piedad, tu amor y tu misericordia nos han acompañado durante todo este año 2020. Y hoy queremos darte gracias, oh Dios, reconociendo que ha sido tu mano, que ha sido tu bondad, que ha sido tu amor, Señor, para con cada uno de nosotros. Padre, darte gracias, reconocerte, Señor, en nuestras vidas, es lo que necesitamos hacer cada día, Señor, para poder estar, oh Dios, pegados a la fuente, pegados a ti, oh Dios, que lo sustentas todo, que eres el labrador por excelencia de nuestras vidas. Ahora te pedimos, oh Dios, que tu palabra cumpla todo propósito para el cual ha sido enviada a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos hoy tomar decisiones, oh Dios, decisiones que nos llevan a convertirnos en esos hombres y mujeres que conquistan, oh Dios, que esperan en ti, oh Dios, y que permanecen, Señor, firmes a tu palabra. Te damos gracias a ti en este tiempo y en este lugar. Amén. Bueno, familia, y después de haber tenido este tiempo tan bonito de estar en la presencia de Dios, quiero que le demos de manera muy especial la bienvenida a nuestro líder territorial, nuestro líder Andrés Mauricio Sánchez, que en esta noche nos acompaña y nos va a compartir un tema maravilloso, un tema en el cual Dios hará maravillas en nuestro corazón. Líder, queremos decirle desde la División Kennedy que para nosotros siempre será un privilegio que usted nos acompañe, contar con su bendición y la palabra de Dios para nuestras vidas. Bueno, familia, les invito entonces a que disfrutemos de este maravilloso tiempo.
Bueno, familia linda de la División Kennedy de nuestra territorial, qué gusto para mí saludarles en esta noche. Sé que pues están allí reunidos en su tiempo de rema y para mí es un privilegio poder acompañarles en este tiempo. Llevábamos ya con varios de ustedes un buen rato sin conversar, sin hablarnos. Por supuesto que han estado dentro de nuestras oraciones, de las de mi esposa, de las mías, en aras pues de pedirle a Dios que les cuide, que en este tiempo, sobre todo de coyuntura que estamos viviendo, pues sea Él soportándoles en medio de todas estas circunstancias, pero con la certeza de que Dios está con nosotros y que en este tiempo seguimos viendo su fidelidad y su bondad. Hoy que tengo la bendición de acompañarlos en este rema virtual, quiero pues aprovechar este espacio para compartirles algo que está en la palabra de Dios, muy pertinente para lo que concierne a esta recta final de este año 2020, que no olvidemos ha sido denominado el año del labrador. Es por esa razón que en esta oportunidad quiero compartirles algo que tiene como punto de partida lo que nos dice la carta a Judas, una carta muy corta de la palabra de Dios, se encuentra ya, por decirlo así, en la parte final de la Biblia, pero una carta sumamente profunda. Judas capítulo 1, concretamente en el versículo 11, les voy a pedir que me acompañen inicialmente a esta cita bíblica. Judas, la carta a Judas en el capítulo 1, en el versículo 11. Vamos a mirar aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera en esta carta. Judas capítulo 1, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas en esta carta, evidentemente no se trata de Judas Iscariote para el que está pensando, hombre, Judas escribió una carta. No es ese Judas, es otro apóstol, evidentemente dentro de esa gran célula que tenía el Señor. Pero este Judas del que nos habla la Biblia, este Judas que escribe esta carta, justamente es una carta con una fuerte crítica, concretamente a aquellos maestros, aquellos profetas que enseñaban, comunicaban la Biblia, pero cuyas enseñanzas no eran congruentes y consecuentes con sus propios actos, de manera que Judas en esta carta pues hace una fuerte crítica a ellos. Y dentro de las muchas cosas que menciona Judas en esta carta está este versículo 11 que acabamos de leer, donde él hace alusión a tres personajes de la Biblia que vivieron en tres tiempos de la historia, momentos completamente diferentes, pero que digamos tienen en común que fueron personajes que, si bien es cierto, de alguna manera en distintas circunstancias tuvieron una relación con Dios, pues cualquiera de los tres pasó algo en su vida que lo hizo desviarse del propósito que quizás Dios hubiese podido cumplir con él, como es el caso, por ejemplo, de Coré. Recordemos que Coré vivió en los tiempos de Moisés y fruto de una sublevación de él junto con otro grupo de personas, pues terminaron tragados por la tierra, eso me dice la Biblia. O el caso también que me menciona la Biblia de Balaam, que también estuvo en los tiempos de Moisés y que tuvo aquella misión de maldecir al pueblo de Israel, situación que por supuesto Dios no permitió. En fin, casos distintos en circunstancias distintas que no terminaron muy bien. Pero también dentro de esto que me dice el verso 11 de la carta a Judas está el caso de Caín, que es al caso que nos vamos a referir a continuación. Y me dice la Biblia textualmente el camino de Caín. Y hoy quisiera que habláramos de esto. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de la historia de este personaje que vamos a estudiar, Caín, y concretamente lo que fue su camino, que hay muchas cosas de este camino con las que nos podamos sentir muy familiarizados y frente a las cuales pues vale la pena que en esta noche reflexionemos. ¿Qué representa el camino de Caín? Pues bien, el camino de Caín lo vamos a ilustrar a la luz de lo que nos dice el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 4. Les voy a pedir que con esto en mente entonces, ahora sí vayamos a mirar cuál fue el camino de Caín, cuál fue la historia de Caín. Génesis capítulo 4, y vamos a mirar lo que dice aquí la palabra de Dios. Mucho por aprender de esta historia. Génesis capítulo 4, y vamos a mirar lo que dice a partir del versículo 1 de Génesis 4. Me dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Recordemos que Caín nace en unas circunstancias bastante particulares. Nace de manera posterior al momento en donde Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, recordemos, por su desobediencia a la voluntad de Dios. Y posteriormente a eso, cuando son expulsados, nace su primogénito, es decir, nace Caín, como me lo describe la Biblia. Pero el versículo 1 de Génesis 4 hace mención a unas palabras que pronuncia Eva una vez nace Caín. Dice Eva literalmente: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estas palabras, en las que vale la pena detenernos, representan mucho para entender lo que es el camino de Caín. Porque estas palabras nos dejan ver que evidentemente había una esperanza de Adán y Eva por no perder aquella relación que tenían con Dios. Recordemos que al ser expulsados del Edén cambia radicalmente aquella relación que Adán y Eva tuvieron con Dios cuando se encontraban allí en el Edén, a diferencia de lo que empezaron a vivir con Dios una vez fueron expulsados. Pero había una esperanza en el corazón de ellos. Y la definición que le da Eva, ¿cierto?, al nombre de su hijo, pues así nos lo deja ver. De hecho, el nombre Caín significa adquirido. Eso representa el nombre Caín, adquirido. Y bien nos lo deja ver el versículo 1. Por voluntad de Dios, dice Eva, he adquirido varón. De manera que estas palabras de Eva pues nos dejan ver que había una expectativa, vuelvo y digo, una esperanza en el corazón de sus padres. Una esperanza que podríamos deducir estaba puesta en que a través de Caín se pudiese reparar el daño que evidentemente ellos habían causado por su desobediencia. Esa, digamos, era la expectativa que ellos tenían con Caín desde su nacimiento. Por eso la Biblia es cuidadosa en darnos el significado de su nombre: por voluntad de Dios he adquirido varón. La esperanza de restaurar aquella relación que desafortunadamente se había pisoteado, se había distorsionado, aquella relación que ellos de forma anterior tenían con Dios. De manera que eso significa el nombre Caín. Había una esperanza con él. Así empezó el camino de Caín. Y posteriormente el versículo 2 de Génesis 4, de igual manera me dice, allí en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Si ustedes son cuidadosos en observar, miren que de Abel no hay una explicación, no hubo la expresión que sí hubo, por ejemplo, de parte de Eva cuando nació Caín. La Biblia solamente me dice que dio a luz a su hermano Abel y ya. E inmediatamente me empieza a decir a qué se dedicó Abel y a qué se dedicó Caín. Y pare de contar. Y curiosamente, cuando uno va a revisar lo que significa el nombre Abel, curiosamente el nombre Abel significa efímero, pasajero. Eso significa el nombre Abel. Lo que nos deja fácilmente deducir que las esperanzas que se habían puesto con Caín, repito, por voluntad de Dios fue adquirido, son las palabras que menciona Eva, no fueron las esperanzas que se pusieron en Abel. Digamos que la expectativa estaba enfocada en el primogénito, es decir, en Caín. Y todo esto es importante mencionarlo para entender lo que fue el camino de Caín desde sus inicios, desde su comienzo. Y aquí podemos observar claramente que, pues, hubo una esperanza con Caín que inclusive no la hubo con Abel. Y todos seguramente o en su mayoría conocen el desenlace de esta historia y saben que a pesar de que esa fue la expectativa, otra fue la historia que se contó en relación a estos dos hermanos. Pero lo cierto es que así lo concibieron sus padres, bajo esta esperanza, bajo esta expectativa. Y lo cierto es que transcurrió el tiempo. Les voy a pedir que nos ubiquemos en el versículo 3 de Génesis 4, y a partir del verso 3 me dice la Biblia, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a detenernos allí un instante,
Porque ya entendiendo cuál fue el origen de estos dos hermanos, ya entendiendo inclusive el significado de sus nombres, pues aquí vamos a comprender un poquito más lo que es el camino de Caín. Dice la Biblia en el versículo 3, y aconteció que andando el tiempo, lo que me da a entender que había transcurrido un tiempo, unos días, que seguramente también se traducen unos años, donde estos dos hijos pues habían crecido, habían madurado, ¿cierto? Desde el punto de vista, por supuesto, de lo que representa el crecimiento de cualquier ser humano. Y lo cierto es que la Biblia nos cuenta que ellos practicaban un ejercicio, el ejercicio concretamente de ofrendar a Dios. Aquí vale la pena plantearnos la siguiente inquietud. ¿Cómo aprendieron ellos a practicar este ejercicio? Habían dado el tiempo, ya me atrevo a decir, no estábamos hablando de niños, estamos hablando ya de gente adulta. Pero ellos habían aprendido el ejercicio de presentar ofrenda a Dios. Lo que quiero preguntarles es, ¿de quién creen ustedes que aprendió este ejercicio Caín y Abel? Evidentemente este ejercicio tuvieron que haberlo visto de alguien para que ellos de igual manera hayan podido replicar, ¿cierto?, lo que de alguien habían visto. Y pues con toda seguridad esto lo habían visto, por supuesto, de sus padres. Seguramente a pesar de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, de Adán y Eva ellos habían aprendido a hacer este ejercicio de presentar ofrenda. De alguien tuvieron que verlo para poder replicarlo, por supuesto que sí. Y seguramente así lo vieron de sus padres. Esto es importante traerlo a colación porque hay muchas conductas que aprendemos de nuestros padres, ¿cierto?, de quienes nos antecedieron. Conductas incluso en lo que concierne a hábitos espirituales. Hijos que oran porque seguramente han visto a sus papás orando, ¿sí?, o desarrollando el ministerio, como sucede con muchos hijos de esta familia que básicamente han crecido en esta familia, siendo misioneros, paulinos, en fin, han crecido dentro de esta familia. Yo en lo personal, pues toda la vida vi a mis papás haciendo esto, de manera que hay muchas conductas aprendidas, evidentemente, de lo que vi de ellos, pero de la misma forma, hoy lo veo en mi hijo, ¿sí? Esta grabación o este video, ¿cierto?, que estamos teniendo en este momento, pues ustedes vieran las luces que tengo a mi alrededor, quisiera mostrárselas. Adivinen quién me las puso. Mi hijo, de 5 años. Pero el hombre ya es camarógrafo, fruto obviamente de ver que semana tras semana nosotros grabamos todo, para los miércoles la reunión virtual del PEC. Entonces él ya sabe cómo es el tema y cuando vienen a grabarnos, entonces el hombre también saca sus propios equipos, tiene sus propios bombillos. Me pidió que le comprara un trípode para poder colocar allí el celular y él coloca allí su celular, el celular que utiliza para ello. El hombre está completamente sumergido en esta dinámica. Y es curioso y por supuesto es jocoso verlo allí. Pero lo que trato de ilustrarles es que son conductas aprendidas, que ellos tienden a repetir, a imitar como resultado de lo que ven en nosotros. Y eso es bueno, por supuesto que sí. Por eso es que Caín y Abel presentaban ofrenda, porque seguramente lo habían visto de sus padres, Adán y Eva. Y si bien es cierto esto es bueno, aquí también vale la pena aclarar que no es suficiente. No es suficiente con el hecho de que ellos repitan conductas que son buenas, que son positivas para su vida. Pero no es suficiente con que las imiten, con que las repitan. Hay algo más que vale la pena cuidar y que justamente descubrimos precisamente en el camino de Caín. Porque a mí también me dice la Biblia en esto que acabamos de leer, que si bien es cierto los dos repetían esa conducta, los dos presentaban ofrenda, seguramente como lo vieron hacer de sus padres, lo cierto es que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero también me aclara la Biblia que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque si bien es cierto los dos repetían una conducta aprendida, también lo que vale la pena mencionar es que no era la ofrenda de los dos agradable a Dios, solamente en este caso la ofrenda de Abel, como también lo hemos estudiado seguramente en otras oportunidades. ¿A qué se debe esto? Es lo que vale la pena preguntarnos. ¿A qué se debe que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel y por supuesto a Abel mismo y no hiciera lo propio con Caín? No lo mirara con agrado, ni a él ni a su ofrenda.
Frente a esto hay muchas teorías, ¿no? Dicen algunos, eso es porque la ofrenda de Caín eran los frutos de su labranza más malos, más podridos, en fin, ¿sí? Y en cambio los de Abel era lo primogénito de las ovejas, lo más gordo de ellas. Esa es una teoría. Otros dicen por el contrario, no, lo que pasa es la actitud del corazón y Dios mira la actitud del corazón. Y como la actitud del corazón de Caín no era correcta, entonces por eso Dios no miró con agrado su ofrenda, a diferencia de Abel, que tenía una actitud distinta. Todo esto, por supuesto, es válido, pero vale la pena remitirnos estrictamente a lo que dice la Biblia. Y a mí la Biblia me enseña de esta historia que la ofrenda de Caín había algo que no tenía, que sí tenía la ofrenda de Abel. Pero repito, remitiéndonos estrictamente a lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo vamos a entender a la luz de lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Les voy a pedir que se ubiquen allí, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Para entender qué tenía la ofrenda de Abel que le faltó a la ofrenda de Caín. Que hizo que Dios no mirara con agrado a Caín y a su ofrenda, y sí mirara con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4 de la siguiente manera: por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Mire qué importante lo que me dice aquí la Biblia. La razón primordial que hizo que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel y no hiciera lo propio con Caín, se resume en esta palabrita llamada fe. Por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. La fe. Claro, vuelvo y digo las teorías. Unos dirán la actitud del corazón, otros dirán que la ofrenda de Abel era lo mejor en relación a la que estaba presentando Caín. Sí, repito, todo eso es válido, pero remitámonos estrictamente a lo que dice la Biblia. Y a mí la Biblia lo que me dice es que lo que tenía la ofrenda de Abel, que no tenía la de Caín, era fe. Y fue por la fe que Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Porque el ingrediente indispensable que hace que lo que yo le presente a Dios, que hace que lo que yo haga para Dios sea agradable a los ojos de Dios, más allá de, claro, los esfuerzos, más allá de seguramente todo lo que yo pueda preparar, todo lo que yo pueda hacer, más allá de todo eso, el ingrediente indispensable que no puede faltar se llama justamente la fe. Y nuestra falta de fe hace que, a pesar de que cumplamos, ¿cierto?, con un requisito, a pesar de que cumplamos con un compromiso adquirido previamente con Dios, pues finalmente no sea agradable a los ojos de Dios. Mire que la Biblia utiliza aquí en Génesis 4 el término agradó y no agradó, que coincide justamente con lo que por allá más adelante me dice la palabra de Dios cuando hace mención a que sin fe es imposible agradar. Mire que de hecho es el mismo término, agradar a Dios. Y yo no agrado a Dios cuando lo que yo hago para Dios, cuando lo que yo ofrezco a Dios carece de fe. Y en el camino de Caín, ese fue precisamente el ingrediente que empezó a faltarle a Caín. Empezó a faltarle fe. Y por la falta de fe de Caín, a pesar de que repetía una conducta, a pesar de que seguía presentando ofrenda a Dios, ni él ni su ofrenda ya eran agradables a Dios. Su falta de fe. Entonces aquí vale la pena preguntarnos de igual manera, ¿qué fue lo que pasó en ese andar del tiempo? En ese transcurrir del tiempo, en ese camino de Caín, para que empezara a faltarle a Caín la fe. Para que seguramente aquello que en los inicios de Caín, cuando él nació, repito, recuerden que era la esperanza de sus padres de reparar el daño, pues finalmente no se cumpliese. ¿En qué momento de su camino, en qué momento de ese andar en el tiempo empezó a menguar, empezó a perderse, en otras palabras, la fe de Caín? ¿Qué fue lo que pasó con la fe de Caín?
Y para responder a esta pregunta, pues vale la pena remitirnos a una parábola que hace días atrás nuestro líder, en uno de sus programas, nuestro líder mundial nos estuvo compartiendo. Una parábola que nos relata muy bien el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Les voy a pedir que me acompañen de igual manera. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer concretamente los versículos del 24 al 25. Mateo capítulo 13, del 24 al 25. Mire lo que dice en esta parábola la Biblia, la famosa parábola del trigo y la cizaña. Y dice la Biblia de la siguiente forma: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Aquí vale la pena resaltar varios aspectos de esta historia que justamente nos cuenta la Biblia, concretamente el Señor Jesús. Dice el Señor que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Traslademos esto a lo que es la historia de Caín. Un hombre que sembró buena semilla en el campo. Esa era la expectativa de los papás de Caín, de Adán y Eva. Sembraron buena semilla en el campo, tenían una expectativa, hubo una consagración de su hijo a Dios. Por eso, desde su primer momento de vida, las palabras de Eva fueron: por voluntad de Dios adquirí varón. O sea, en otras palabras, este hijo fue porque Dios lo quiso. Es decir, desde el primer momento de su vida se sembró buena semilla en él. Y hasta ahí todo maravilloso. Inclusive lo que no se hizo con Abel, que repito, cuyo nombre significa efímero, sí se hizo con Caín desde el principio. Consagrado a Dios. Desde el principio los padres entendían que ese hijo era porque Dios se los había dado, por su voluntad. Es decir, se sembró buena semilla en el campo. Pero con el transcurrir del tiempo, algo pasó en Caín. Algo que hizo que empezara la fe a brillar por su ausencia en el corazón de Caín. Al punto tal de que incluso a pesar de presentar ofrenda, pues ya careciera de ese elemento o de ese ingrediente indispensable, ese ingrediente que no podía faltar, llamado la fe. De manera que, ¿qué fue lo que pasó? A pesar de que se sembró buena semilla en ese campo, como bien lo dice Mateo 13, me sigue diciendo también la parábola, posterior a esto: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña. Mientras dormían los hombres. De manera que aquí también entendemos algo, y es que a pesar de que se siembra la buena semilla en el campo, por ejemplo en la relación que yo tengo con mis hijos, a pesar que desde un comienzo, desde sus primeros años de vida, uno procura inculcarles principios, consagrarlos para Dios, en fin, todo eso representa la siembra de la buena semilla en el campo. Hay algo de lo que tenemos que cuidarnos, y es de lo que a continuación me relata esta historia. La Biblia me dice que mientras los hombres dormían, el enemigo sembró la cizaña. Evidentemente el enemigo pues es ilustrado en esta historia, pero todos sabemos de quién se trata. Claro, el enemigo, el adversario, ¿sí? Aquel que quiere hacer lo malo, el devorador, ¿cierto? El ladrón que viene para matar y destruir. De ese que tanto nos habla, por supuesto, la palabra de Dios. Ese es el enemigo. Y el enemigo tiene la misión de sembrar cizaña en el campo. Esa es la manera como él actúa. Pero ojo con algo que me dice aquí esta historia. Y es que ese enemigo solo actúa cuando los hombres duermen. Y ese cuando los hombres duermen es lo contrario a aquellos que velan, a aquellos que se mantienen vigilantes, alerta. Pero cuando yo dejo de velar, es decir, cuando yo me duermo, el enemigo entra y siembra la cizaña. De esta manera el Señor también aquí nos está describiendo cómo es que ataca al enemigo. Es que el enemigo no aparece con cacho, cola y tenedor a decir: prepárese que lo voy a atacar. No, esa nunca será la estrategia. La estrategia siempre será la siembra de la cizaña en el campo donde también se sembró la buena semilla. Entonces, mientras yo duermo, el enemigo siembra la cizaña. Lo que me permite también entender que si yo no duermo, es decir, si yo velo, si yo me mantengo vigilante,
el enemigo no va a poder sembrar la cizaña. Pero cuando yo me duermo, cuando yo dejo de velar, el enemigo entra y siembra la cizaña. Y con toda seguridad en el camino de Caín, a pesar de que desde el principio se sembró en ese campo la buena semilla, pues desafortunadamente sus padres seguramente dejaron de velar. Y hubo un momento en el camino de su vida donde el enemigo sembró la cizaña. Y fue allí donde su fe empezó a apagarse, porque cuando se siembra la cizaña, se acaba la fe. Ese es el problema con la cizaña. Y repito, se siembra de manera sutil. Es algo que de entrada es difícil de evidenciar, de detectar. Es algo muy sutil, es un enemigo muy silencioso, pero ya está sembrada allí. Pero fue sembrada porque los hombres se durmieron, porque dejaron de velar. Entonces, como dejaron de velar, vino el enemigo y sembró la cizaña. Y entonces mi fe se empieza a apagar, se empieza a destruir. Y es allí donde hay muchas cosas que yo anteriormente hacía para Dios como un acto de fe, que dejan de ser literalmente un acto de fe. Sí, siguen siendo actividades que hacemos en el marco de las cosas que hacemos para Dios, pero que ya carecen de fe, como el camino de Caín. Entonces, por ejemplo, y aquí quiero hablar con todo el amor, con mucha claridad con ustedes. Entonces, cosas que hacemos para el Señor a propósito de la ofrenda de Caín y Abel, como aquella ofrenda que presentamos para el cumpleaños de Jesús, donde puede más la cizaña que la fe. Y entonces decimos nosotros, hombre, es que si la ofrenda es para el cumpleaños y el cumpleaños es virtual, entonces ¿para qué la ofrenda? Pues quiero decirles que para quien lo está concibiendo de esa manera, el tema de la ofrenda dejó de ser un acto de fe y más bien es una ofrenda manchada de cizaña. Por ende, así ofrende, pues tendrá que suceder tal cual lo que sucedió en el camino de Caín. Dios no podrá mirar con agrado ni a mí ni a mi ofrenda, porque mi ofrenda carece del elemento más importante que se llama la fe. Es que yo no ofrendo para auspiciar un evento, se los digo con todo el amor. Es que yo no ofrendo para patrocinar un evento, ese no es el propósito de la ofrenda, eso no es lo que me dice la palabra de Dios. Yo ofrendo como un acto de fe, porque estoy agradecido con todo lo que Dios ha hecho, incluso en medio de las circunstancias actuales. Si Dios no ha hecho nada con usted a lo largo de este 2020, si Dios no lo ha bendecido a lo largo de este 2020, entonces no le dé nada a Dios. Tiene todo el derecho de decir, no tengo por qué darle nada a Dios. Yo no he visto la fidelidad y la misericordia de Dios a lo largo de este año. Pero si por el contrario hemos visto la fidelidad de Dios, Dios nos ha bendecido, hemos visto la misericordia, la bondad de Dios en este año, a pesar de las limitaciones, a pesar de las circunstancias actuales que, por ejemplo, ha traído la pandemia, entonces lo menos que yo tengo que hacer como un acto de fe es decirle, Señor, gracias, porque lo que tengo y soy te lo debo a ti, y por eso de lo recibido de tu mano te doy. Independientemente de la manera como se utilicen los recursos, hablando claramente, a mí lo que me interesa es no dejar de hacer esto como un acto de fe. De manera que no es la ofrenda la forma de auspiciar un evento, eso pasa a un segundo plano. Aquí lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos entendiendo que es un acto de fe y que la fe no puede ser un ingrediente ausente a la hora de yo ofrendar a Dios, a la hora de mirar aquello que yo hago para Dios. El ingrediente que no puede faltar es la fe. Y desafortunadamente en muchas de las cosas que hacemos, pues es el ingrediente que falta. De manera que, como el camino de Caín, tristemente tengo que reconocer que Dios no está mirando con agrado lo que hago. Así lo haga, así cumpla con el compromiso de darlo. Por la fe fue que el sacrificio de Abel fue más excelente que el sacrificio de Caín. Por la fe, el ingrediente que no puede faltar. Y cuando yo bajo la guardia en mi fe, entonces yo me duermo. Y es allí donde el enemigo entra y siembra la cizaña. Entonces es allí donde yo empiezo a cuestionar, razonar, inclusive a meterle matemáticas a muchas cosas.
que ni siquiera me competen, pero que son el resultado de la cizaña que ya está sembrada en mi corazón. Y eso es lo que yo no puedo permitir, ni conmigo, ni con los míos, ni con mis discípulos, mucho menos con mi familia, mucho menos con mis hijos. Yo tengo que velar. Por eso encuentra uno pasajes como aquel donde Jesús le habla a Simón, al que posteriormente llamó Pedro, y le dice concretamente, a la luz de lo que nos plantea el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículos del 31 al 32. Lucas 22, del 31 al 32. Mire lo que el Señor le dice a Pedro. Repito, anteriormente llamado Simón. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál fue el ruego del Señor por Simón? El Señor no oró para que el enemigo se fuera. Esa no fue la oración. El Señor oró para que su fe no falte. Porque si su fe no falta, el enemigo no puede sembrar la cizaña. Esa es la manera como yo velo. Esa es la manera como yo me mantengo alerta, como yo vigilo. Cuando yo velo para que mi fe, para que la fe de los míos no falte. Y ese es el ruego que yo elevo delante de Dios. Ese es el clamor que yo elevo delante de Dios. Para que su fe no falte, no para que el Señor aleje el enemigo. Esa no es la oración, esa no fue la oración del Señor por Simón. Satanás ha pedido para zarandearos, dice textualmente la Biblia. Y zarandearos como a trigo, sacudirlo, en otras palabras, como a trigo. Pero mi ruego no es para que él no haga eso, que sería lo lógico, por lo cual uno clamaría. Pero el ruego del Señor fue para que su fe no falte, porque la fe es como una armadura, para que me entiendan, es como un blindaje que hace que el enemigo no tenga posibilidad alguna a la hora de pretender sembrar la cizaña. En cambio, cuando yo me duermo, cuando yo bajo la guardia, en el cuidado de mi fe, de guardar mi fe, de guardar la fe de los míos, ese es el equivalente a lo que dice Mateo 13, de que los hombres se durmieron. Y entonces allí yo aportillo el vallado para que el enemigo entre y siembre la cizaña. Y cuando mi ofrenda está manchada de cizaña, entonces mi ofrenda no puede ser agradable a Dios, porque cuando hay cizaña, por ende no hay fe. Así que mire la importancia de esto, la importancia de entender lo que fue el camino de Caín. A pesar de que fue consagrado para Dios, a pesar de la expectativa que con él tuvieron sus padres desde su nacimiento. Pero es que en el camino yo no me puedo dormir, yo no puedo dejar de velar, porque entonces viene el enemigo y sembró la cizaña, como con toda seguridad sucedió en el corazón de Caín, apareció la cizaña. Y por eso entonces dice la Biblia que se ensañó contra su hermano y decayó su semblante. Claro, así fue, porque la cizaña prevaleció en su corazón por encima de su fe. Y entonces ya Dios no podía mirar con agrado ni a él, ni lo que él hacía, o incluso lo que él daba para Dios. Eso fue lo que pasó con Caín. Y acto seguido entonces viene una conversación, volviendo a Génesis 4, una conversación muy interesante del Señor con Caín, donde finalmente el Señor le dice a Caín, le voy a pedir el favor que nos ubiquemos nuevamente en Génesis capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Las palabras del Señor a Caín fueron: hombre, si tú hicieres el bien, pero entendamos lo que representa hacer el bien. ¿Sabe qué es hacer el bien? Que no me falte la fe en nada de lo que hago. Que nada de lo que hago para el Señor deje de ser un acto de fe. Un acto que no está manchado por la cizaña. Eso es hacer el bien. Y la Biblia dice que cuando yo hago ese bien, entonces seré enaltecido. Fueron las palabras del Señor a Caín. Pero de igual manera le dice: pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Me gusta mucho cómo lo describe la Nueva Versión Internacional, allí de ese mismo versículo 7, cuando dice: el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Me gusta mucho cómo lo define esta versión.
el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Es que así actúa el enemigo, como una fiera lista. En palabras del apóstol Pedro, por allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice la Biblia que yo debo ser sobrio y velar, a propósito de velar, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Mire que es muy familiar a lo que dice Génesis, como una fiera lista para atraparte, como león rugiente. Así es el enemigo para sembrar la cizaña. Listo, él sí no se duerme, él sí vela para la destrucción, pero vela, él sí vigila. Listo, esperando que le abran la puerta para él poder entrar y sembrar la cizaña mientras dormimos, mientras nos dormimos. Y eso fue justamente lo que Dios le quiso decir a Caín. Que no te falte la fe, porque es que si te falta la fe, si te duermes, si dejas de velar, si dejas de guardar tu fe en aquello que haces, ahí va a estar el enemigo como una fiera lista, como león rugiente, ahí muy sigilosamente, listo para entrar y sembrar la cizaña. Y entonces, por más hermosa que sea mi ofrenda, si está manchada de cizaña, pues por supuesto que de nada sirve. Esa es la actitud de la que nos tenemos que cuidar. Por eso la importancia de velar. Porque cuando yo no velo, porque cuando yo no guardo mi fe, porque cuando yo no me pregunto de manera permanente, hombre, esto es un acto de fe, esto que estoy haciendo sigue siendo para mí un acto de fe, motivado por la gratitud a la fidelidad de Dios en medio de todo lo que Él me ha dado, o lo hago es motivado porque por otra serie de razones que nada tienen que ver con lo que me enseña la Biblia, como por ejemplo ofrendo para auspiciar un evento. Qué peligrosa razón es esta, que evidentemente demuestra que ya no hay fe en el corazón frente a lo que estoy presentando al Señor. Es que es un acto de fe, y por fe es que yo le doy a Dios y le doy lo mejor. Esa es la actitud de aquel corazón inocente, como el corazón que sí tuvo Abel, para que su sacrificio fuera más excelente que el de Caín. Un corazón que evidentemente no está manchado de cizaña. Por eso es que yo tengo que velar, por eso es que yo no me puedo dormir. Y lo que encontramos en el camino de Caín es que por supuesto se durmió. ¿Y cómo se durmió? Dejó de guardar su fe, dejó de velar, dejó de estar alerta. Seguramente sus padres de igual manera. Y la expectativa que con él se tuvo desde su nacimiento no se pudo cumplir, porque en algún momento entró la cizaña. Aquí aclaro algo muy importante. Créanme, no fue la ofrenda la que hizo que se ensañara el corazón de Caín contra su hermano Abel. No fue el tema de la ofrenda la que hizo que decayera su semblante. No fue eso. La ofrenda solo evidenció, detonó, en otras palabras, lo que ya estaba pasando en el corazón de Caín, porque ya estaba faltando la fe, porque ya había cizaña en su corazón. Entonces la ofrenda solo lo detonó, lo evidenció. Y esto justamente es lo que puede pasar en nuestros corazones. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando a mí me falta la fe en lo que hago, cuando lo que hago para el Señor, cuando lo que ofrendo para el Señor está manchado de cizaña, vienen tres consecuencias fatales. Tres consecuencias que justamente tuvo que vivir Caín. Porque recordemos en la historia de Caín lo que posteriormente a esta conversación con el Señor sucedió, ¿no? A pesar de la conversación, él persistió en hacer lo malo. Porque eso es lo que pasa con un corazón lleno de cizaña. Y entonces es allí donde seguramente todos sabemos lo que pasó. Llevó a su hermano aparte y allí acabó con su vida. Y entonces vinieron para Caín tres consecuencias fatales, que son aquellas que se presentan en aquel que su corazón se ha llenado de cizaña y cuya ofrenda está manchada de cizaña, en aquel cuya fe ya no hay, ya no está, ya no prevalece. Y entonces vienen estas tres consecuencias que me describe también el versículo 12, allí mismo de Génesis capítulo 4. Les voy a pedir que nos ubiquemos en el versículo 12. Y dice la Biblia de la siguiente forma: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Cuando labres la tierra, en primer lugar, no te volverá a dar su fuerza. ¿Sabe lo que significa?
3 consecuencias. Vamos a mirar la primera. Consecuencias de una ofrenda manchada de cizaña. Consecuencias de que no haya fe en lo que estoy haciendo para el Señor. Primera consecuencia, un trabajo infructuoso. Eso significa aquello que el Señor le dice a Caín: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Es decir, no volverás, así labres la tierra no te va a volver a dar fruto. Es decir, un trabajo infructuoso. Y eso es lo que pasa con aquel que inclusive ofrenda, le da al Señor, pero como lo que está haciendo ya carece de fe y seguramente está manchado de cizaña, entonces su trabajo se empieza a volver infructuoso. Por más que trata, por más que se dedica, hombre, ese trabajo ya no da fruto. Recordemos cuál fue la disciplina para el papá de Caín, es decir, para Adán. Adán, cuando desobedeció en el huerto del Edén, el Señor le dijo que de aquí en adelante tendría que trabajar con el sudor de su frente. Esa fue la disciplina para Adán. Pero vemos que para Caín inclusive la disciplina fue peor. Así trabaje con el sudor de su frente, no va a obtener fruto de la tierra que trabaja. Peor que la disciplina que estableció Dios para Adán, padre de Caín. Y eso es lo que justamente, repito, pasa en aquel cuya ofrenda está manchada de cizaña, en aquel que perdió de vista que el elemento más importante es la fe. Por más que trabaje, por más que luche, no ve frutos. Y tal vez muchos hijos de Dios se preguntan justamente eso: hombre, Señor, pero ¿por qué, a pesar de que te sigo dando a ti, te sigo sirviendo, a pesar de que me sigo congregando, te sigo buscando, por qué a veces no veo frutos en lo que hago? Tal vez hay que empezar por revisar cómo está mi fe frente a lo que estoy dando, frente a lo que estoy haciendo para el Señor. O tal vez cuánta cizaña he permitido se siembre en mi corazón. Y entonces por eso mi trabajo se vuelve infructuoso. Y por más que me esfuerzo y por más que labro, no estoy viendo fruto en aquello que hago. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, dice también el versículo 12, errante. Dice la Biblia primero la palabra errante. Segunda consecuencia. Además de un trabajo infructuoso, empiezo a experimentar lo que es una vida errante. ¿Saben qué es una vida errante? Errante se define concretamente como el que va de un lugar a otro sin derecho a descansar. Ese es el errante. Y la vida errante, segunda consecuencia de lo que es el camino de Caín, es la vida de aquel que uno lo ve así, corriendo de un lado para otro, pero no descansa, no puede conciliar el sueño, vive ansioso, intranquilo. Claro, tiene Dios en su corazón, sigue presentando la ofrenda al Señor, pero uno lo ve más ansioso que nunca, con decirles que hasta la gente del mundo está más tranquila que él, con todo y que no tienen al Señor en su corazón, pero aún ellos están más tranquilos, porque eso caracteriza la vida errante, sin derecho a reposo, sin derecho a descanso. Y por más que se esfuerce y por más que trabaja, no descansa, su alma no tiene paz, no reposa, le gana la ansiedad, no puede conciliar a veces ni siquiera el sueño, porque eso es justamente el resultado de un corazón más lleno de cizaña que de fe. Entonces es la vida del errante, trabajo infructuoso, vida de errante. Pero de la misma forma, volviendo al versículo 12 de Génesis 4, dice también la Biblia, además de errante, extranjero serás en la tierra. Y el término extranjero, que todos sabemos lo que significa, aquel que se encuentra en un país que no es el propio, es la sensación que experimenta aquel justamente que se alinea con el camino de Caín. El extranjero es aquel que se siente extraño, que no tiene sentido de pertenencia, que no tiene identidad con el lugar donde se encuentra, claro, porque sabe que esta no es su tierra natal. Eso experimenta el extranjero. Y cuántas veces incluso en esta familia, en la obra de Dios, donde se supone somos hijos y estamos creciendo todos en la común fe, nos sentimos como el extranjero, no sentimos como propio la obra de Dios. No sentimos verdaderamente en nuestro corazón que esta es nuestra casa, que esta es nuestra familia. Por ende no tenemos ni siquiera deseo de respaldar, de apoyar, porque nos sentimos extranjeros aquí. Como el que llega a una casa que evidentemente no es la suya, entonces todo le da pena. Inclusive le preguntan, ¿quiere más? No, gracias.
Claro, toca manejar ahí cierta diplomacia, pero repito, porque se siente extraño, ¿cierto? Ajeno al lugar donde se encuentra. Esa es la actitud del extranjero. Y así de igual manera se siente aquel que ya lo que hace para el Señor, lo que ofrenda para el Señor carece de fe. Seguramente está manchado con la cizaña, el camino de Caín. Y entonces se siente extranjero a donde va. Ese por supuesto que no es el propósito de Dios para nosotros. Pero esa es la vida que lamentablemente a veces es la que caracteriza aquel que ha dejado de velar, que se ha dormido, que ha permitido que en su corazón se siembre la cizaña. Y entonces se siente así, con un trabajo infructuoso, con una vida errante, con una vida de extranjero. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, con base en eso, yo quisiera invitarlos a reflexionar, a meditar. ¿De qué manera hago las cosas para el Señor? ¿De qué manera estoy ofrendando? O tal vez ya ni siquiera lo estoy haciendo. Porque, repito, ha prevalecido en mi corazón más la cizaña que la fe. Y hoy, con todo el amor, la invitación que quiero hacerles en este tiempo de rema es: ¿por qué no volver a hacer de aquello que presentamos para el Señor un acto de fe, un acto de gratitud? Repito, si el Señor nos ha bendecido, incluso en medio de la coyuntura, de las circunstancias actuales, hombre, ¿cómo no en fe yo entregarle al Señor, yo devolverle al Señor aquello que de su mano he recibido? De manera que a eso los invito en este tiempo, a que reflexionemos en eso, a que velemos por la fe de nuestros discípulos. Un discípulo que yo le estoy escuchando que lo que hace para el Señor, que lo que ofrenda para el Señor, ya dejó de ser un acto de fe. Es mi deber velar, es mi deber sentarlo, es mi deber recordarle la visión y decirle: no, así no es. Porque así le presentes una ofrenda a Dios en este momento, con ese corazón falto de fe, con más cizaña que con fe, hombre, eso hará que a Dios no le agrade. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tal y como el Señor lo hizo con Simón, yo ruego, es para que tu fe no falte. Que el enemigo quiera zarandearte, eso es parte de vivir en este mundo de aflicción. Pero mi ruego hacia los míos, hacia mi cónyuge, hacia mis hijos, hacia mis discípulos, es que no les falte la fe. Porque si falta la fe, estoy desarmado para que el enemigo con toda facilidad pueda sembrar la cizaña. Y es allí donde mi trabajo se vuelve infructuoso, errante y como el trabajo de aquel extranjero, que no tiene sentido de pertenencia, así esté en su propia casa. Quiero invitarlos a que entonces, meditando en esto, hablemos con Dios, ¿les parece? Oremos y pidámosle a Dios en esta noche que nos permita bajar esta enseñanza a lo profundo de nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos allí donde estamos y pidámosle a Dios en oración, desde lo más profundo de nuestro corazón. Hoy vale la pena que hablemos con Dios. Tal vez hoy tengas que decirle: Señor, esto que dice tu palabra es literalmente lo que yo estoy experimentando. Tal vez me familiarizo con mucho de lo que es el camino de Caín. Y si bien es cierto, yo fui esa buena semilla que se sembró en aquel campo, tengo que reconocer que he dejado de velar, que he dejado de cuidar mi fe, que incluso, Señor, muchas de las cosas que hago para ti carecen de fe, como aquella ofrenda que presentaba Caín. Y la Biblia claramente me dice que fue por la fe que el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. Es que lo que hace excelente tu ofrenda delante de Dios no es ni siquiera lo gordo de las ovejas, no es ni siquiera lo maravilloso que puedas hacer. Lo que hace excelente a los ojos de Dios tu ofrenda, tu sacrificio, tus esfuerzos, es que lo que haces para el Señor lo hagas con fe. Pero cuando te duermes, cuando dejas de velar, en el corazón de los tuyos, entonces viene la cizaña. Y entonces todo lo que podamos presentarle a Dios es una ofrenda manchada de cizaña. Y eso no puede ser agradable a los ojos de Dios. Hoy te invito a que le digas al Señor en oración, tal vez haya que hacerlo así: perdóname, Señor,
Porque tal vez mi ofrenda, Señor, hace rato dejó de ser un acto de fe. Hace rato, Señor, dejó de ser ese acto inocente, Señor, de ese corazón limpio que quizás sí tuvo Abel, para no solamente darte lo mejor de lo que tenía, sino dártelo con fe, Señor. Y tal vez mi ofrenda a ti hace rato dejó de ser eso. Y he permitido que tome fuerza en mi corazón la cizaña, los cuestionamientos, los razonamientos que muchas veces puedo hacer. Y me estoy perdiendo de tus bendiciones. Y mi trabajo tal vez está volviendo infructuoso, Señor. Estoy teniendo aquella vida errante, Dios, aquella vida que no tiene derecho a descanso. Así es como me siento, ansioso, permanentemente estresado. Esa es la vida del errante. O me estoy volviendo como aquella vida de aquel extranjero, aquel que no tiene sentido de pertenencia en el lugar donde se encuentra, aquel que no se siente hijo, no siente como propio aquello que le pertenece a su padre. Porque debo reconocer, Señor, que me está faltando la fe, que he dejado que tome fuerza en mi corazón la cizaña. Pero hoy en oración quiero decirte, Señor, déjame volver mi corazón a ti. Hoy me arrepiento genuinamente, Señor. Hoy te digo, Señor de la gloria, que quiero reconciliarme, Señor, contigo. Que quiero que ayudes a mi incredulidad, dile a Dios. Que no me falte la fe, Señor. Ese es mi ruego. Y asimismo que no falte la fe en mi familia, en mi cónyuge si lo tienes, en mis hijos. Que no falte la fe en la vida de mis discípulos. Para que en esta recta final del año, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que ofrendemos para ti, Señor, tenga como principal ingrediente la fe con la que presentamos aquello que ofrecemos delante de ti como un acto de gratitud. Y si tú has sido bueno para con nosotros, Señor, entonces, ¿cómo no, oh Dios, darte lo mejor de mí con fe, como tiene que ser, Señor? Hoy te damos gracias a ti por este tiempo, por tu palabra, por lo que a través de ella hoy has querido hablar de manera contundente a nuestro corazón. Yo, por la autoridad espiritual que tú me confieres, quiero declarar bendita la vida de estos tus hijos. Cada uno de ellos donde se encuentran, sus familias aquí representadas. Benditos sus trabajos, sus sueños, sus anhelos, sus emprendimientos, Señor. Bendita su canasta y su arteza de amasar, como bien lo dice textualmente tu palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Alcen ustedes su rostro. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y ponga en cada uno de ustedes paz. Y que esta bendición de igual manera se haga extensiva a los ministerios que ustedes representan, a toda la división Kennedy de esta territorial. Que el Señor en esta recta final del año nos permita disfrutar de su bien, del cumplimiento de todas y cada una de sus promesas. Que la bendición del Dios omnipotente, aquella que enriquece y que no añade tristeza con ella, sea derramada sobre cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo, que la bendición y el poder del Espíritu Santo hoy sea sobre cada uno de ustedes, en todo cuanto hagan y emprendan. Gracias, Señor, por la vida de estos tus hijos. Y gracias porque nuestro compromiso hoy delante de ti, Señor, es a que nada de lo que hagamos en esta recta final del año y en los años venideros, Señor, de aquí en adelante, lo haremos, oh Dios, con la fe característica de un hijo de Dios. Y no por el contrario, presentando una ofrenda manchada de cizaña. Guárdanos de ello, Señor. Hoy nuestro compromiso, Señor, delante de ti, es a que lo que hagamos, lo hagamos siempre como un acto de fe, porque eso será que nuestro sacrificio a ti sea excelente, que nuestro sacrificio a ti sea agradable a tus ojos. Gracias por este tiempo, Señor, y por lo que a través de tu palabra hoy has querido hablar y enseñar a nuestro corazón.
Continúa con nosotros, oh Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, muy contento de haber compartido con ustedes en este rema. Feliz de al menos poder encontrarnos por este medio virtual. Deseándoles obviamente lo mejor, que el Señor siga cumpliendo su propósito en cada una de sus vidas. Ustedes saben que, como se los dije en un comienzo, están dentro de nuestras oraciones y es nuestro anhelo ver cómo Dios les bendice en todo el sentido de la palabra. Les mandamos un fuerte abrazo, les queremos mucho, que Dios les bendiga y seguimos por supuesto en contacto. Dios los bendiga. Bueno, familia, estoy segura que este fue un tiempo maravilloso, un tiempo donde Dios habló a lo profundo de nuestros corazones. Quiero invitarlos a que nos mantengamos en esa vida de fe a la que Dios nos llamó, para que podamos agradarle a Él con todo lo que hacemos para Él. Demos gracias a Dios entonces por este tiempo. Les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes con el anhelo de que permanezcamos unidos en torno a Dios, en casa con Dios. Feliz noche, familia.